Con una sola frase, el príncipe William ha destrozado años de silencio real. Pero su anuncio sobre el regreso de Harry no es un acto de perdón, es una decisión nacida del miedo, desencadenada por una carta secreta de Diana que revela una traición en el corazón de la familia, una traición que ahora amenaza con hundir la corona. El mundo llevaba años conteniendo la respiración, esperando una palabra, una señal, un fin al exilio silencioso. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, en los pasillos de poder donde los susurros pesan más que los decretos. Y entonces, con la fría autoridad de un comunicado de emergencia emitido desde el Palacio de Kensington, el príncipe William no solo rompió el silencio, lo hizo estallar. Sus palabras sobre el regreso del príncipe Harry no fueron una simple declaración, fueron una onda expansiva cargada con el peso de una década de tensión, de una culpa no expresada que había envenenado el pozo de la hermandad y de un dolor tan profundo que ni el protocolo real ni el paso del tiempo habían podido enterrar. Lo que se dijo en esas pocas frases ha dejado a la propia institución, esa maquinaria impersonal de supervivencia, tambaleándose y buscando una respuesta que no tiene. Nadie lo vio venir. Ni los asesores que caminaban nerviosos por las alfombras de Clarence House, ni los periodistas que luchaban por una confirmación, ni siquiera los miembros más antiguos de la realeza que creían este capítulo sellado para siempre bajo el peso de la tradición y el resentimiento. La nota oficial era escueta, casi brutal en su brevedad, sin explicación, sin contexto, solo una hora, un lugar y un nombre que no se había pronunciado con tal gravedad en años. En cuestión de minutos, las puertas del palacio se vieron asediadas. El aire se llenó de la especulación frenética de un mundo hambriento de respuestas. Algunos susurraban reconciliación. Otros, con más acierto, advertían de un escándalo de proporciones incalculables. Pero todos coincidían en una cosa: lo que William estaba a punto de hacer no era ceremonial, era profundamente personal. Dentro de los muros del palacio, el caos era palpable. Las notas informativas, preparadas con esmero, se reescribían y se descartaban con una urgencia que rozaba el pánico. Un miembro del personal de alto rango fue escuchado murmurar a un colega: «Esto lo cambiará todo», antes de desaparecer en el ala privada, como si buscara refugio de la tormenta que él mismo había ayudado a desatar. Y entonces William apareció. Su postura era rígida, una fortaleza de autocontrol. Su expresión, un impenetrable mapa de contención. Pero en sus ojos, para aquellos que se atrevieron a mirar de cerca, había una tensión desconocida, el límite de años de moderación finalmente alcanzado. Este no era el futuro rey entregando un mensaje pulido, este no era el príncipe de Gales cumpliendo con su deber. Era un hermano, de pie al borde de un ajuste de cuentas. Cuando comenzó a hablar, la sala se sumió en un silencio absoluto, un vacío que absorbió todo el sonido. Habló de fracturas, de heridas que nunca sanaron, de una familia dividida no por la distancia de los océanos, sino por la distancia insalvable del silencio. Y entonces llegó el momento que congeló al mundo. Harry regresaría. No como un visitante, no como un invitado, sino como una figura que volvería a pisar el corazón mismo de la monarquía, y tras una pausa que se sintió eterna, una pausa deliberada y cargada de significado, añadió la condición que envió ondas de choque a través de cada sala de redacción del planeta. Bajo mis términos, los jadeos recorrieron la sala. ¿Qué términos? ¿Qué pacto secreto se había forjado en la oscuridad? ¿Qué precio se había exigido por un regreso que se creía imposible? Porque la entonación de William no sonaba a perdón, no sonaba a un olivo extendido, sonaba a necesidad, a una urgencia desesperada, a una decisión nacida no de la sanación, sino de un miedo primordial, el miedo a que la verdad, finalmente, estuviera a punto de salir a la luz. Detrás de la fachada de necesidad y urgencia de William se esconde una tormenta de secretos.
porque su declaración no nació de un impulso, sino de una verdad helada, desenterrada en las entrañas mismas del archivo real. Días antes del anuncio que sacudió al mundo, impulsado por una inquietud que no podía nombrar, el príncipe de Gales se adentró en el estudio privado del rey Carlos en Clarence House. Allí, en un cajón que siempre había permanecido cerrado con llave, un cajón que contenía las decisiones más oscuras de la monarquía moderna, una carpeta mal archivada llamó su atención. No tenía el sello real, solo unas iniciales. Al principio, parecía inofensiva. Una colección de correspondencia anticuada, informes de reuniones pasadas, nada más que polvo de la historia, pero en el fondo, encajado como un secreto culpable, había un dossier de cuero, grueso, sellado con cera y con una etiqueta escrita a mano por su propio padre. Acuerdo 2020. Confidencial. El aire en la sala pareció enrarecerse mientras William rompía el sello. El silencio zumbaba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Lo que leyó dentro no solo cambió su percepción, demolió los cimientos de la narrativa oficial que él mismo había ayudado a mantener. El dossier detallaba un pacto clandestino, un acuerdo orquestado en el apogeo de la crisis real de 2020. No se trataba simplemente de la renuncia de Harry, era un intercambio, una transacción brutal realizada en el Consejo Silencioso de la Monarquía, ese cónclave no oficial donde se toman las verdaderas decisiones. Las páginas revelaban presiones políticas del más alto nivel, un apalancamiento financiero que rozaba la extorsión y, lo más impactante, la exigencia explícita de una figura real de alto rango que demandaba el exilio de Harry como el precio a pagar para silenciar un escándalo completamente diferente. Un escándalo que, de haber salido a la luz, haría temblar los muros del Palacio de Buckingham hasta sus cimientos. Harry no se había ido, había sido sacrificado. La verdad era clínica, brutal, y estaba documentada con una precisión escalofriante. Memorandos internos, transcripciones de llamadas, borradores de comunicados de prensa que nunca se publicaron. Era la anatomía de una purga, no de una partida voluntaria. William sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada discusión, cada palabra amarga, cada juicio que había emitido contra su propio hermano, todo había estado teñido por esta mentira monumental. Había acusado a Harry de abandonar el barco, sin saber que la propia familia lo había empujado por la borda para evitar que un iceberg mucho mayor los hundiera a todos. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio no solo lo sabía, lo había escrito, dirigido y producido. Y mientras el peso de esta revelación lo aplastaba, encontró algo más entre los fríos documentos, algo personal, algo que transformó el dolor de la traición en una herida abierta y sangrante, algo que llevaba la firma de un fantasma. Escondida entre las páginas mecanografiadas del dossier, había una carta, un pequeño sobre, sin etiqueta, sellado con cera, el papel amarilleaba ligeramente en los bordes, pero la tinta, inconfundible y elegante, era la de su madre. Era una carta de Diana, dirigida a él, a William. Una carta que nunca había recibido, una voz que creía silenciada para siempre, ahora hablando desde la tumba. En una prosa inquietante, ella había advertido de este mismo momento. No con detalles, sino con la premonición de una madre. Escribió sobre el día en que los hermanos serían separados, no por el deber público, sino por una traición interna, por las mismas fuerzas que la habían acorralado a ella. Llegará un día, escribió Diana, en que la lealtad de la sangre será puesta a prueba por la ambición del poder. Temo que uno de vosotros será utilizado, y el otro, descartado. Cada palabra era una daga que se clavaba más hondo en el corazón de William. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas abiertas. El fantasma de Diana no era solo un recuerdo, se había convertido en un profeta. Y su profecía se estaba cumpliendo con una exactitud aterradora. La carta era un mapa del dolor futuro, una advertencia de que las fuerzas que la habían atormentado no desaparecerían con su muerte, sino que simplemente
cambiarían de objetivo, pasando de una generación a la siguiente. Sus últimas palabras en la página resonaron en el silencio del estudio, un eco que atravesó 2 décadas de luto. Protégelo, William. No del mundo, que ya es bastante cruel, sino de la familia. La verdad lo consumió como el fuego. Junto a la voz de Diana, encontró más pruebas. Documentos que detallaban una campaña coordinada. Informes de prensa en listas negras, narrativas filtradas que pintaban a Harry como inestable y errático, rastros de una manipulación psicológica que se originaba dentro de los muros del palacio, dentro del círculo de confianza del propio monarca, y en el centro de todo, el nombre de alguien en quien William había confiado, alguien que le había jurado proteger el legado de su madre mientras, en secreto, ayudaba a desmantelarlo. El rostro de William, según los informes de un ayudante que lo vio salir del estudio, se puso pálido, como si hubiera visto a un fantasma. Durante horas se sentó en silencio, los papeles extendidos ante él como los restos de un naufragio. Cuando finalmente se levantó, era casi medianoche. No esperó. No llamó. Irrumpió en los pasillos de Clarence House y exigió una audiencia inmediata con el rey, la mujer que no pudieron proteger, la mujer que la institución había intentado borrar, acababa de regresar. No en los titulares. No como un recuerdo melancólico, había regresado en sangre, en tinta, en una verdad tan innegable que amenazaba con quemar la monarquía hasta sus cimientos. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, pero en ese momento el pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. Lo que siguió fue descrito por un informante de palacio como una confrontación digna de Shakespeare, una tormenta de furia y dolor contenida durante demasiado tiempo. Cuando William se presentó ante el rey Carlos en la solemne quietud de Clarence House, no había rastro del heredero obediente y disciplinado. En su lugar, había un hijo traicionado y un hermano atormentado por una culpa que ahora tenía nombre y fecha. Las voces se elevaron. Las acusaciones fueron lanzadas como armas a través del aire pesado de la habitación. El pasado, ese territorio cuidadosamente compartimentado y enterrado bajo el estricto protocolo Windsor, fue desenterrado con una furia cruda y visceral. William, con el dossier en la mano como si fuera una prueba irrefutable, no estaba simplemente enfadado. Estaba devastado. «Me dejaste creer una mentira». Su voz, normalmente controlada y mesurada, temblaba con una rabia contenida que amenazaba con resquebrajar los muros. ¿Lo sacrificaste para protegerlos a ellos? ¿Para protegerla a por ella? No necesitaba decir el nombre de Camila. Flotaba en el aire denso de la habitación, un fantasma viviente junto al de la mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás. Era la pregunta que había estado latente durante décadas, ahora finalmente formulada. Carlos, por su parte, no reaccionó con la ira herida de un padre, sino con la fría y calculada estrategia de un monarca acorralado. Intentó justificarlo no como una traición, sino como un acto de preservación, una decisión difícil que la monarquía, como entidad, tenía que tomar para sobrevivir. Habló de la institución, de la supervivencia de la corona por encima de los individuos, por encima de la sangre. Pero para William, en ese momento, esto no se trataba de la corona, se trataba de la sangre. La verdad escrita en sangre, todo lo que creía saber sobre su partida, continuó William. Cada conversación, cada titular, todo fue filtrado a través de capas de medias verdades. Verdades construidas no para la paz, sino para el control. Y ahora, la verdad desnuda había quemado esa ilusión. La confrontación alcanzó su punto álgido cuando William arrojó la carta de Diana sobre el antiguo escritorio de roble del rey. Ella lo sabía, ella te advirtió de esto, y aún así permitiste que la historia se repitiera. Por un instante, la máscara de monarca de Carlos pareció agrietarse. El recuerdo de Diana, el pasado que había regresado no como una memoria sino como una orden judicial, lo golpeó con una fuerza visible, pero la grieta se cerró tan rápido como apareció. La institución, la máquina de supervivencia, recuperó el control. La reunión terminó sin resolución, sin disculpas, sin absolución.
solo con un silencio más profundo y peligroso que el que la había precedido. William se fue de Clarence House no solo con la verdad en sus manos, sino con una nueva y terrible carga sobre sus hombros. La certeza de que la monarquía, para asegurar su propia supervivencia, estaba dispuesta a devorar a sus propios hijos, y él era el siguiente en la línea de sucesión. Mientras William lidiaba con la verdad recién descubierta entre los muros fríos de palacio, al otro lado del Atlántico, el príncipe Harry ya se preparaba para un momento que había jurado que nunca llegaría. Su regreso a Gran Bretaña no fue una reacción al anuncio de William. Fue un movimiento paralelo, una pieza de ajedrez colocada en el tablero mucho antes. Fue orquestado con una precisión quirúrgica y un secretismo de estilo militar que dejó a la prensa mundial completamente a oscuras. Un jet privado, sin marcar y sin seguimiento en los radares comerciales, aterrizó en la base de la RAF en Northolt en las primeras horas antes del amanecer. No hubo comitiva real, ni bienvenida oficial, ni el destello de una sola cámara. Solo un vehículo blindado, con los cristales tintados como ojos ciegos, esperando al borde de la pista con el motor en ralentí. Dentro de ese vehículo estaba el príncipe Harry. Su regreso no era ceremonial, era una misión. En lugar de dirigirse a cualquiera de las residencias reales, como Frogmore Cottage, fue transportado a una propiedad segura y aislada en el campo, propiedad de un antiguo y discreto aliado privado de la difunta reina Isabel II. La ubicación, lejos del ojo público, servía para un propósito doble. No solo seguridad, sino soledad estratégica. Desde el principio quedó claro que esto no era un regreso para buscar afecto, era para buscar la verdad. El hombre que llegó ya no era el soldado despreocupado o el carismático repuesto del heredero. Aquellos pocos que lo vieron describieron una figura marcada por años de una tensión implacable, cansado, sí, pero no derrotado. Sus ojos, decían, llevaban el peso del exilio, la furia silenciosa de la traición y el dolor persistente de algo no resuelto. Había una calma calculada en sus movimientos, pero también una tensión subyacente, como una tormenta contenida esperando el momento adecuado para desatarse. Meghan permaneció en California con sus hijos. Su ausencia, lejos de ser un signo de discordia, hablaba por sí sola. Mientras las narrativas públicas, alimentadas por el palacio, especulaban sobre fracturas o reticencias, fuentes cercanas a los Sussex susurraban algo mucho más estratégico. Esta era una misión en solitario, una que requería que Harry enfrentara a los fantasmas del pasado sin distracciones, una que quizás no contaba con la bendición de su esposa, pero sí con su comprensión táctica. No vino a reconciliarse con la institución que lo expulsó. Vino a confrontar a las personas que lo hicieron, armado no con acusaciones públicas, sino con verdades documentadas que solo él conocía. Su silencio desde que aterrizó no era debilidad, era estrategia pura. Estaba esperando, dejando que el anuncio de William sacudiera el tablero de ajedrez y revelara las posiciones de sus oponentes, preparándose para hacer su propio movimiento. Un movimiento que no buscaría titulares, sino justicia. En su aislamiento autoimpuesto, en esa jaula dorada temporal, Harry encontró a una confidente improbable. Una noche, un vehículo discreto atravesó los portones de la finca. De él descendió la princesa Ana. De mirada aguda, notoriamente pragmática y con una aversión casi alérgica al drama, su presencia era en sí misma un mensaje. No hubo formalidades ni reverencias, los dos caminaron por los terrenos de la finca bajo el manto del anochecer, sus siluetas apenas visibles contra la luz moribunda, un príncipe exiliado y la guardiana silenciosa de los secretos de la corona. Su conversación no fue vista, pero una sola frase, capturada por un miembro del personal cercano que pasaba, emergió de ese encuentro. La voz de Ana, firme e inquebrantable, cortando el aire del crepúsculo, «Esta casa se come a sus hijos». Esas palabras no eran una simple observación, eran una advertencia y a la vez una validación. Ana, la memoria viva de la historia de los Windsor,
la que había visto los ciclos de traición y sacrificio repetirse una y otra vez, estaba confirmando la verdad más oscura de Harry. Ella había visto cómo la institución consumió a su propia madre, la reina, obligándola a elegir el deber por encima de sus sentimientos. Había visto cómo intentó doblegar a Diana y fracasó, y sabía que ahora la maquinaria había puesto sus miras en la nueva generación. En ese momento, Harry no solo estaba lidiando con su pasado, estaba siendo advertido sobre su futuro, un futuro que pondría a prueba no solo su lealtad, sino su propia supervivencia dentro de una institución que una vez lo empujó fuera. Ana no le ofreció soluciones ni falsas esperanzas. Le ofreció la verdad sin adornos, el reconocimiento de que la batalla que enfrentaba no era solo personal, sino sistémica. Era una lucha contra una maquinaria diseñada para protegerse a sí misma a cualquier costo, incluso al de su propia sangre. La conversación, según los susurros que emanaron de la finca, no se trató de culpas, sino de estrategia. Ana, siempre la realista, la jugadora de ajedrez, le aconsejó sobre cómo navegar las aguas infestadas de tiburones del palacio, cómo distinguir entre un gesto de paz y una trampa, cómo entender que en la corte el silencio es a menudo más elocuente que las palabras. Su visita no fue un mero acto de afecto familiar, fue un movimiento en el gran tablero de ajedrez real. Con su presencia, estaba reforzando una pieza que sabía que sería crucial en la inminente guerra por el alma y el futuro de la monarquía. Estaba eligiendo un bando, no entre hermanos, sino entre el pasado y el futuro, y su elección fue silenciosa, pero inconfundible. Cuando William regresó a su hogar después de la confrontación en Clarence House, no fue el clamor de la prensa lo que lo siguió, sino el peso de un silencio ensordecedor entre él y su esposa, Catherine, la princesa de Gales, lo había estado esperando. No con preguntas acusatorias, sino con el tipo de conocimiento tranquilo que solo el tiempo y la observación atenta pueden otorgar. Ella lo había visto crecer durante años, la distancia, la amargura, la forma en que la historia resonaba en los muros del palacio como un eco persistente, intentando repetirse en tiempo real. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Sus palabras fueron claras, deliberadas y teñidas de un dolor que era tanto suyo como de ellos. Le preguntó por qué había hecho el anuncio de forma tan pública, tan unilateral. ¿Por qué? Ahora, y la pregunta más importante, la que flotaba entre ellos como una acusación silenciosa, ¿para quién lo hacía realmente? Hizo referencia a los años oscuros antes de la muerte de Diana, el caos, los titulares crueles, la sensación de ser cazados no por extraños, sino por la misma institución destinada a protegerlos. Catherine no estaba adivinando. Había estudiado cada detalle doloroso de ese período, había visto resurgir los patrones con una claridad alarmante, y temía que los mismos fantasmas que persiguieron a su suegra estuvieran ahora rodeando a Harry y William. Entonces llegó la revelación que William no esperaba, la pieza del rompecabezas que le faltaba. Catherine había estado en contacto con Harry todo este tiempo. No eran llamadas frecuentes ni conspiraciones, eran intercambios silenciosos, infrecuentes pero profundamente personales. Notas, correos electrónicos discretos, palabras de consuelo en momentos en que Harry sentía que el mundo entero se había vuelto en su contra, incluido su propio hermano. William se quedó helado, conmocionado no por una supuesta traición, sino por la cruda verdad que nunca había considerado. Catherine había visto las grietas en el dique mucho antes de que él admitiera que existían. Su voz se quebró cuando lo dijo, la única vez que la emoción superó su compostura. Esto podría romperos a los dos, para siempre. No hablaba de deberes reales, ni de titulares, hablaba de lo poco que quedaba de dos niños que una vez corrieron por los pasillos del Palacio de Kensington, perseguidos únicamente por sus propias risas. Esa inocencia se había ido, y lo que quedaba era frágil, fracturado, a punto de hacerse añicos. Cuestionó sus motivos con una precisión quirúrgica. ¿Se trataba realmente de sanar, de ofrecerle a su hermano un camino de regreso, o se trataba de venganza, de control,
de reescribir la historia para que William, el heredero fiel, emergiera como el vencedor moral, emocional y político? En ese momento, William vio que Catherine no era solo su esposa y la futura reina, era la guardiana de una memoria emocional que él, en su búsqueda del deber y la justicia, había olvidado. Diana había usado la amabilidad como arma para resistir. Catherine la estaba usando para liderar, para proteger. El rey Carlos había mantenido su distancia, observando desde la torre de marfil de su reinado cómo las piezas se movían caóticamente en el tablero. Pero ahora, con William actuando por su cuenta como un regente en la sombra y Harry de vuelta en suelo británico como una bomba de tiempo andante, estaba listo para retomar el control, no con afecto, sino con la fría y despiadada lógica del poder. El mensaje llegó discretamente a través de un canal secundario, una formalidad que apenas ocultaba la urgencia del comando. William fue convocado, no invitado, a Clarence House. La atmósfera, a su llegada, era aún más fría y estéril que en su confrontación anterior. Carlos estaba esperando, no como un padre afligido desesperado por enmendar lazos rotos, sino como un monarca calculando su siguiente movimiento de supervivencia. La conversación fue corta, el tono, clínico. No hubo charlas triviales, solo estrategia. Carlos no se anduvo con rodeos. Dejó claro que el regreso de Harry, gracias a la declaración impulsiva de William, era ahora inevitable. Pero lo que no era inevitable, insinuó, era la narrativa pública de ese regreso. Esa, afirmó, aún podía ser moldeada, manipulada, controlada. Y entonces, con la calma de un jugador que sabe que tiene la carta ganadora, hizo la oferta. Una que dejó a William atónito. Un reinado, dijo Carlos, las palabras suspendidas en el aire cargado. Un camino claro e indiscutible hacia el trono. Sin interferencias, sin sabotajes internos desde dentro del palacio, sin las filtraciones a la prensa que tanto te han frustrado. Todo lo que a William se le había negado sutilmente durante años, la autoridad total que anhelaba, ahora se le entregaba en bandeja de plata. Pero solo se aceptaba una condición inquebrantable: el silencio. Un silencio perpetuo y absoluto. Silencio sobre el dossier. Silencio sobre el exilio orquestado de Harry. Y silencio sobre algo mucho más grande, un secreto fundamental que William ni siquiera sabía que existía. Era un acto de preservación, explicó el rey, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. La oferta era brutal en su simplicidad. Entierra la verdad, asegura la corona, expónla, y la monarquía, tal como la conocemos, podría no recuperarse jamás. Carlos estaba inquietantemente tranquilo mientras hablaba, su voz extrañamente desprovista de remordimiento. Para él, esto no era personal. Era la aplicación del protocolo Windsor en su forma más pura y despiadada. Era la lógica de la institución por encima de la familia. Pero William lo vio de otra manera. Se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, de que su padre no estaba tratando de proteger a la familia, estaba tratando de proteger una mentira fundacional. Y al hacerlo, estaba dispuesto a sacrificar la misma idea de unidad que pretendía defender. Estaba dispuesto a comprar el silencio de un hijo para asegurar el poder del otro, para sellar su oferta, para demostrar el alcance de su poder. Carlos reveló su carta más poderosa, un secreto guardado en la bóveda real, conocido solo por él y supuestamente un único individuo más. El arma definitiva de chantaje, una cinta, una grabación de audio realizada por la propia princesa Diana pocos días antes de su trágica muerte en París. Nunca había visto la luz del día, nunca se había mencionado en ninguna investigación oficial, había sido enterrada como tantas otras verdades inconvenientes. En ella, según Carlos, se podía escuchar la voz de Diana, clara y sin filtrar por el prisma de los medios. En esa grabación detallaba una traición desde dentro del círculo real, una conspiración que iba más allá de la infidelidad, una traición que conectaba directamente con las fuerzas que, años más tarde, orquestarían el aislamiento sistemático y la eventual partida de Harry, una traición que, si se hiciera pública, no solo dañaría reputaciones,
destruiría legados enteros, reescribiendo la historia oficial de la Casa de Windsor. El contenido, según lo describió Carlos con una calma escalofriante, era una bomba de tiempo. Implicaba a figuras de alto nivel. Detallaba conversaciones que se suponía que nunca habían tenido lugar y exponía la cruda hipocresía en el corazón de la institución. La existencia de esta cinta cambiaba las reglas del juego. Ya no se trataba de la palabra de un hijo contra la de un padre. Era la voz de Diana desde la tumba, un testimonio que el mundo escucharía con avidez. Carlos estaba utilizando a la mujer que había atormentado en vida para controlar a sus hijos en la muerte. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esto era diferente. No era enterrar un escándalo, era profanar una tumba. William se enfrentaba ahora a la prueba definitiva de su propia moralidad. Se convertiría en el mismo tipo de monarca que su padre, un guardián de secretos oscuros por el bien de la supervivencia, un rey cuyo trono se asentaría sobre cimientos de silencio y mentiras, o rompería el ciclo, incluso si eso significaba incendiar el reino que estaba destinado a gobernar. No dijo nada en ese momento. Ni aceptación, ni rechazo. Solo un silencio largo y penetrante que dejó incluso al rey inquieto. Un silencio que era una respuesta en sí mismo. Salió de Clarence House con el peso no solo del pasado de su hermano, sino con el futuro de toda la monarquía en sus manos. El fantasma de Diana ya no susurraba, gritaba a través del tiempo, exigiendo ser escuchado. Y la única pregunta que quedaba era si William finalmente se atrevería a escuchar o si elegiría la corona por encima de la verdad. Sucedió en terreno sagrado, en los terrenos de la capilla de Windsor, un lugar manchado tanto por la tradición inmemorial de la monarquía como por el recuerdo imborrable de la pérdida. William había llegado temprano, supuestamente para un momento privado de reflexión antes de un evento programado. Pero lo que no esperaba, lo que nadie en el palacio esperaba, era que Harry, en una misión paralela de recuerdo y desafío, hubiera elegido la misma hora para presentar sus respetos en la tumba de su abuela. Ninguno de los dos sabía que el otro iba a estar allí. Un equipo de paparazzi, apostado para una aparición completamente no relacionada, captó el segundo vehículo negro, idéntico al del príncipe de Gales, deslizándose por los portones. Estaban listos para capturar un atisbo fugaz. Lo que obtuvieron en su lugar fue historia en movimiento, cruda y sin guión. Los dos hermanos cruzaron miradas a través del patio empedrado. Al principio, se quedaron quietos, congelados en el tiempo. No hubo palabras, ni movimiento, solo un silencio tan denso que el mundo pareció dejar de respirar. Y entonces, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible, William dio un paso adelante. Harry no retrocedió, y de repente, el aire, que había estado frío y controlado, se resquebrajó con una tensión palpable. Lo que comenzó como un intercambio tenso y silencioso, rápidamente se convirtió en una erupción volcánica de dolor y resentimiento. Las voces se alzaron, las manos gesticularon. No era una discusión. Era la furia de años de resentimiento suprimido, finalmente explotando a la vista de todos. La voz de Harry, captada por un micrófono de largo alcance, temblaba de un dolor que era casi físico. Acusó a William de complicidad, de permanecer en silencio mientras la prensa lo destrozaba, mientras el palacio alimentaba el fuego con susurros y filtraciones calculadas. «Lo sabías», dijo, su voz quebrándose, y miraste para otro lado. Dejaste que lo hicieran. William, visiblemente afectado, su compostura hecha añicos, respondió con igual fuerza. «¡Te fuiste!», espetó, las palabras cargadas de una década de frustración. «Te fuiste antes de que pudiéramos protegerte». Ya no era un desacuerdo entre príncipes, era la verdad escrita en sangre, finalmente gritada en voz alta para que el mundo la escuchara. La seguridad real se movió, indecisa, sin saber si intervenir o mantenerse al margen. No había riesgo de una confrontación física, pero la volatilidad emocional era innegable, una amenaza mayor para la corona que cualquier escándalo anterior. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, brutal, y en ese caos, el verdadero y devastador coste de llevar la corona quedó al descubierto, no en los pasillos del poder, sino a la intemperie. Para que todos lo vieran,
Y entonces, justo cuando la confrontación amenazaba con consumirlos a ambos, con reducir décadas de historia compartida a cenizas en el patio de Windsor, apareció Catherine. No corrió, no gritó, no suplicó, con la calma y la resolución que se han convertido en su firma, simplemente caminó hacia el epicentro de la tormenta y se interpuso entre ellos. Por un momento, el mundo vio algo que no estaba destinado a ver. No a dos príncipes en guerra, sino a tres personas unidas por la sangre, ahogándose juntas en el peso de todo lo no dicho, de todo lo que se había permitido enconarse en la oscuridad. Su presencia física no resolvió nada, pero detuvo la espiral descendente. Fue una protesta silenciosa, un veto susurrado contra la autodestrucción que estaba presenciando. Su mirada pasó de William a Harry, no con juicio, sino con un dolor profundo y compartido. En ese instante, Catherine no era una futura reina consorte, era el último vestigio de la familia que una vez fueron, el ancla en medio de un huracán emocional. El metraje, granulado y tembloroso, se volvió viral en cuestión de minutos. Las cadenas de televisión de todo el mundo se apresuraron a verificar su autenticidad, pero no importaba. El mundo ya lo había visto, sin filtros, en carne viva, dos herederos al trono británico, el futuro de la monarquía, desmoronándose frente a millones de personas. La opinión pública se fracturó al instante. Algunos lo llamaron desgarrador, una visión trágica del precio que la corona había cobrado a dos niños que una vez compartieron una guardería y un trauma. Otros lo vieron como un teatro calculado, sugiriendo que había sido orquestado para manipular la simpatía del público. Pero una cosa estaba clara para todos. Esto ya no era solo sobre el deber o la tradición, era sobre humanidad y dolor. El palacio, sin embargo, vio algo completamente diferente. Vio una amenaza existencial. Por primera vez en la era moderna, el control se había perdido por completo. La narrativa, ese bien tan preciado y cuidadosamente construido, ya no les pertenecía. Pertenecía a un vídeo de un teléfono móvil, a un momento de cruda verdad que no podían editar ni borrar. Y mientras los titulares explotaban en todo el globo como metralla, la maquinaria del palacio, en las sombras de los pasillos de Buckingham, inició su plan final. Un plan para recuperar el control sin importar quién saliera herido en el proceso. La guerra ya no era fría. Estaba a punto de volverse sangrienta. La maquinaria real, hasta entonces inactiva, observando desde las sombras, rugió de vuelta a la vida. La confrontación en la capilla de Windsor fue el detonante. El pánico que provocó en los pasillos de poder del palacio fue instantáneo e implacable. Los titulares se extendían más rápido de lo que la institución podía contenerlos. Y detrás de puertas cerradas, un mecanismo oculto, un protocolo de contención diseñado años atrás para momentos exactamente como este, fue activado. Su nombre en clave, Proyecto Rembrandt. Pocos días después del incidente, comenzaron a filtrarse correos electrónicos. Al principio, fueron desestimados como falsificaciones, pero cuando un antiguo miembro del personal de comunicaciones del palacio, alguien con la conciencia culpable, se presentó para verificarlos, la gravedad de lo que estaba sucediendo se hizo imposible de ignorar. Los documentos revelaron un plan de respuesta preciso y coordinado, una estrategia de tierra quemada. El objetivo era claro: desacreditar a Harry, sembrar dudas sobre su estabilidad mental, cuestionar la influencia de Meghan y, lo más importante, replantear la confrontación de Windsor no como una erupción de dolor genuino, sino como el arrebato emocional de un príncipe dañado y desesperado por relevancia. Un mensaje, marcado como urgente y enviado desde una oficina de alto nivel, decía simplemente: controla la lente, controla el legado. Era la guerra de la información en su forma más despiadada. Una purga simbólica diseñada para aislar a Harry y restaurar la falsa imagen de una monarquía unida bajo el control firme y benévolo de William, el archivo gris del palacio. Esa colección no oficial de estrategias de crisis y esqueletos en el armario se había abierto de par en par. La institución no estaba intentando sanar una herida, la estaba cauterizando brutalmente.
sacrificando una parte vital de sí misma para salvar el todo. Era una remodelación de la monarquía no por legitimidad de sangre, sino por proximidad al poder. Y esta maquinaria de destrucción de la reputación estaba a punto de ser desatada sobre un príncipe que creían que ya no tenía aliados dentro de los muros del palacio. Pero se equivocaban. Estaban subestimando el poder del fantasma de Diana y la lealtad que aún inspiraba. Y estaban subestimando, peligrosamente, al propio William. William, todavía recuperándose emocionalmente de la confrontación en Windsor y de la proposición helada de su padre, fue tomado por sorpresa. No conocía todos los detalles del proyecto Rembrandt, no en su totalidad, pero cuando una asesora retirada, alguien que una vez fue ferozmente leal a Diana, se puso en contacto con él con una advertencia terrible, todo encajó en su lugar. El proyecto Rembrandt está activo, susurró la mujer por una línea telefónica segura, su voz cargada de urgencia, y esta vez lo están usando contra tu hermano. Una furia fría y controlada recorrió a William. Esto ya no era estrategia, esto era un encubrimiento, una traición a un nivel fundamental. Sin anunciarse, irrumpió en una reunión informativa del palacio, sorprendiendo al equipo de comunicaciones en plena discusión de la estrategia de desprestigio. Lo que siguió fue una confrontación que los informantes describieron como sin precedentes en la historia reciente de la monarquía. William exigió que detuvieran la operación inmediatamente. Exigió que dejaran de alimentar historias a los tabloides, que dejaran de manipular los titulares, que dejaran de convertir a su hermano en el chivo expiatorio conveniente para la supervivencia de la monarquía. La sala se congeló. Nadie se movió. Nadie habló. Hasta que la voz de William, baja y afilada como un fragmento de hielo, cortó el silencio. Si hacéis esto, me responderéis a mí. No era una sugerencia, era una orden y una amenaza. Por primera vez en años, un heredero al trono había amenazado directamente a la máquina desde dentro, declarando la guerra no a la prensa, sino a los propios cortesanos. Y no estaba solo. La princesa Ana, silenciosa pero inquebrantable, lo apartó después. No habló mucho, pero su silencioso y firme asentimiento lo dijo todo. El príncipe Eduardo lo siguió horas más tarde, diciéndole a William a puerta cerrada: «Esto no es lo que madre hubiera querido». El peso de su apoyo, el de los hijos de la reina que habían visto el funcionamiento de la máquina durante más tiempo que nadie, lo cambió todo. Se estaba formando una alianza silenciosa, una facción dentro de la familia real que se negaba a seguir las viejas reglas. Mientras tanto, una tormenta se gestaba fuera de los muros del palacio. Un periodista de investigación, conocido por destapar encubrimientos políticos, había captado el viento del proyecto Rembrandt. Las fuentes insinuaban que ya había adquirido documentos internos y se estaba preparando para hacerlos públicos. El palacio, sacudido y acorralado, comenzó a buscar desesperadamente un plan de respaldo. Pero William ya no estaba esperando. Sabía que la prensa no podía ser silenciada para siempre. Sabía que se avecinaba otra narrativa, una que podría ser aún más destructiva. Y así, preparó su siguiente paso. No desde detrás de una cortina, sino a la vista de todos. Porque esta vez no estaba protegiendo la corona, estaba protegiendo la verdad. Antes de que la prensa pudiera atacar, antes de que el proyecto Rembrandt pudiera lanzar su andanada final, William hizo su último movimiento, uno que redimiría a la corona o la llevaría de rodillas ante el juicio del mundo. El palacio fue tomado completamente por sorpresa. No hubo comunicados de prensa, ni transcripciones embargadas, ni el habitual escenario de apretones de manos forzados o entrevistas con cortinas de fondo. Solo William, solo mirando directamente a la cámara, hablando a un mundo que se había agotado por los juegos reales. Y por una vez, no hablaba en nombre de la corona, hablaba desde el corazón. Sus ojos estaban firmes, pero su voz llevaba el peso de años de conflicto. No vaciló. No desvió la mirada. Comenzó nombrando lo que pocos miembros de la realeza antes que él se habían atrevido a nombrar: el fracaso.
el fracaso de la corona en proteger a uno de los suyos, el fracaso del silencio como política, el fracaso del orgullo por encima del amor. Se dirigió a Harry directamente por su nombre, no como el duque de Sussex, sino como mi hermano. Y luego a Meghan, no como una extraña, no como un titular, sino como mi familia. Admitió abiertamente, dolorosamente, que les habían fallado. Dijo las palabras que el público había susurrado durante años, pero que nunca había esperado oír de un futuro rey. Les fallamos. La admisión fue un terremoto. Luego se volvió hacia el futuro, hacia el próximo capítulo de la monarquía, y esta vez su discurso no estaba aderezado con promesas vacías de tradición y deber, estaba lleno de algo que el público rara vez oye de la realeza, una promesa de transparencia. Juró que la próxima generación de la realeza ya no viviría detrás de las cortinas del protocolo y la gestión de la prensa. Que la rendición de cuentas no sería una opción, sino el fundamento. Y entonces invocó el único nombre que tenía el poder de silenciar todo lo demás: Diana. Habló de ella no como un símbolo, no como un icono de estilo, sino como una madre, una mujer que había suplicado por la unidad, que había advertido de la división, que había muerto con el mundo todavía observando cómo sus hijos se distanciaban cada vez más. La voz de William vaciló solo una vez cuando sacó un trozo de papel doblado. Era una nota, una que, según dijo, nunca había sido vista por el público hasta ahora. Con la voz quebrada por la emoción, leyó la última súplica de su madre. Encontrad el camino de regreso el uno al otro. No importa cuán lejos os desviéis. Sois todo lo que tenéis. Y luego, las palabras finales, las que resonarían en todo el mundo. Fue silencioso, final y profundamente humano. En ese momento, William no solo reclamó el control de la narrativa a los asesores del palacio. Reclamó lo único que la monarquía casi había perdido por completo: su alma. Los días que siguieron a la histórica emisión de William fueron de un silencio tenso, casi sofocante. El mundo esperaba, conteniendo la respiración, pero la única persona que podía escribir el siguiente capítulo, Harry, había desaparecido. Se confirmó que se alojaba en Frogmore Cottage, su última residencia real oficial, pero estaba completamente inalcanzable. No había movimientos públicos, ni declaraciones, ni las habituales filtraciones calculadas. Por primera vez en años, Harry estaba fuera del radar incluso para aquellos más cercanos a él. Algunos lo llamaron evasión, otros autopreservación. Pero los que entendían el peso que cargaba sabían que esto no se trataba de las cámaras o de la opinión pública. Se trataba de una pregunta fundamental que lo había atormentado desde el día en que se fue. ¿Podría volver a casa alguna vez? ¿O el hogar que recordaba ya no existía? Meghan permaneció en California, y su silencio solo amplificó la presión. Entonces, sin previo aviso, lo rompió, no a través de una entrevista explosiva, sino con un único mensaje críptico publicado en el sitio web de una fundación privada. 6 palabras que resonaron en todo el mundo. Sanar no siempre significa regresar. La frase explotó en los titulares. Era una señal de apoyo a la decisión de su marido, fuera cual fuera, un adiós silencioso a la monarquía, o una advertencia para aquellos que esperaban una rendición incondicional. Nadie lo sabía, pero añadió una nueva capa de tensión a la ya creciente intriga. 3 días después, un mensajero real entregó una carta en el Palacio de Kensington, escrita a mano, sellada con la cera que llevaba el insignia personal de Harry. Estaba dirigida a William. William la tomó sin decir una palabra. Sin ayudantes, sin personal. Desapareció en su estudio privado y permaneció allí durante casi 1 hora. Cuando salió, un testigo describió su expresión como ilegible, excepto por sus ojos, que estaban llenos de lágrimas. Nadie ha visto el contenido de esa carta. No hay transcripción. No hay confirmación. Pero algo cambió fundamentalmente en ese momento, porque a la mañana siguiente el palacio publicó una foto, una tan inesperada, tan asombrosa,
que eclipsó incluso el drama de los días anteriores. Un retrato de familia, William, Catherine y de pie junto a ellos, Harry, sin pie de foto, sin contexto. Solo la imagen.